Entonces, electrónica, vamos a ver dispositivos que vamos a usar en electrónica. Algunos dispositivos se van a visualizar en algunos esquemas de la aeronave cuando ya empecemos a analizar específicamente cualquier tipo de avión. Entonces, comentamos que todos los sistemas de avión son netamente electrónicos. La electrónica se encarga de trabajar con elementos pequeños, con circuitos electrónicos. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre la electrónica y la electricidad? Es la capacidad de voltaje y el tamaño de los elementos. La electrónica trabaja con microprocesadores, elementos pequeños, y la electricidad trabaja con elementos grandes con mayor voltaje. ¿Vale? Entonces, vamos a usar dispositivos que son de entrada, dispositivos de proceso y dispositivos de salida. Por ejemplo, los dispositivos de entrada son elementos que proporcionan información. En este caso, por ejemplo, un dispositivo de entrada pueden ser las pantallas digitales. Un dispositivo de entrada, una computadora de entrada electrónica sería el DEU, el Display Electronic Unit. Dispositivo de proceso regulan el funcionamiento del aparato, dan información como resistores, condensadores y otros integrados. Las computadoras están conformadas por todos estos tipos de elementos, condensadores y otros transistores integrados. Y dispositivos de salida producen efectos finales como pantallas, altavoces, electroimanes y motores. Entonces, tengo en aparatos electrónicos, dispositivos de entrada, de proceso y de salida, cada uno tiene su respectiva función. La electrónica es la rama de la física, especializada en la ingeniería, que estudia los sistemas de conducción de flujo de electrones. Nosotros vamos a hacer que los electrones fluyan a lo largo de una serie de sistemas en nuestra aeronave electrónica. Entonces puede tener sistemas que van a transmitir electrones y los electrones van a llevar información. Vamos a tener lenguajes de comunicación, el avión 429, 629, etcétera, etcétera, y canales como el canal blanco o canal duro, en este caso fibra óptica o fibra de vidrio, ¿vale? Entonces, la electrónica es encargada, la física es parte de la física encargada sobre el área de ingeniería para el flujo de electrones. Entonces, en la electrónica, pues la electrónica ha avanzado a lo largo del tiempo, y hemos llegado hasta la nanoelectrónica, es electrónica muy, muy pequeña, en donde vamos a usar circuitos integrados, ¿vale? Estos circuitos integrados son elementos que tienen cierta función, entonces parte de la ingeniería. Entonces, dentro de la introducción, vamos a poder crear corriente alterna y corriente continua. Corriente continua también es conocida como corriente directa, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna? Es la fluctuación del voltaje. Tenemos corriente alterna, alternancia de voltaje altos, voltajes bajos. Y en corriente continua, como su nombre lo dice, solamente mantenemos un voltaje nominal específico. Entonces, en la electrónica vamos a trabajar. Si nos acordamos, el flujo de electrones es a partir de los elementos que voy a tener, en este caso, dos elementos altamente conductores. Vamos a tener los electrones de valencia y a partir de la cantidad de electrones de valencia vamos a poder transferir la información de electrones, ¿no? La nota de electrones. Entonces, depende, sabemos que los circuitos eléctricos son hechos de altamente elementos que son conductores. Entonces, vamos a trabajar con corriente directa, que es un voltaje específico que no cambia, o corriente alterna. Entonces, vamos a tener cuerpos que están hechos de átomos y van a transferir. Entonces, dentro de estos elementos puede tener conductores o puede tener aisladores. Los conductores son los encargados de mover el flujo de electrones y los aisladores son los que no pueden mover ese flujo de electrones. Entonces vamos a clasificarlos y dentro de la clasificación que va a depender pues, la cantidad de electrones que tengamos en su última órbita. Mecánica de materiales, ¿se acuerdan que lo platicamos? Entonces, a partir de la cantidad de electrones, nosotros vamos a determinar si son aisladores o conductores. Dentro de los elementos de la electrónica, pues vamos a conocer varios. Y ahí aparecen algunos. Entonces, empezamos. La electrónica
tiene ciertos elementos que pueden ser conductores, que pueden ser que no sean conductores, ¿vale? Tenemos microprocesadores a lo largo de la historia, la revolución industrial, hemos avanzado. Hemos llegado en la actualidad hasta la nanoelectrónica. Entonces, dentro de la electrónica voy a tener componentes pasivos y componentes semiconductores. Ya empezamos a conocer elementos de la electrónica. Componentes pasivos se fabrican de acero y cobre. De acero y cobre. Y de carbón. Están las resistencias, los condensadores, las bobinas. Serían componentes pasivos. Y componentes semiconductores, tengo los diodos, los transistores, los integrados. Cada uno de estos elementos va a tener una función determinada. Es importante conocerlas. Recordemos, en el avión no vamos a reparar la computadora, pero sí vamos a identificar de dónde falló y vamos a reemplazar la unidad de reemplazar de línea. Hasta cierto punto vamos a utilizar esta simbología a través de bloques de entendimiento. Entonces, si empezamos a analizar la primera, sí, vamos a tener la resistencia, vamos a tener elementos que son pasivos, resistencias, condensadores de bobinas, semiconductores que son diodos, transistores, elementos integrados. Entonces, vamos a la primera. Los componentes pasivos son aquellos que no modifican la amplitud, pero sí consumen energía eléctrica. Los pasivos. Los activos son aquellos capaces de generar y modificar o ampliar una señal eléctrica. Tengo pasivos y activos. Los pasivos son los que consumen energía eléctrica y los activos son capaces de generar, modificar o ampliar una señal eléctrica. Pasivos y activos. Los activos son aquellos capaces de generar o modificar la señal eléctrica. Entonces, cuando entremos, vamos a ver los elementos en el avión que transforman, que modifican la señal eléctrica. Aquellos que consumen, y de hecho, pues aquí ya me mencionaron algunos, resistencias, bobinas, condensadores. Tenemos también los circuitos integrados. Los circuitos integrados son elementos que son pasivos y activos, están interconectados y cumplen cierta función y son de tamaño microscópico. Los circuitos integrados, o sea, son pequeños. Eso nos da una ventaja. Al ser pequeños, pues disminuimos tamaños y disminuimos peso en el avión, nos genera mayor rendimiento. Por eso la electrónica, la biónica es utilizada en las aeronaves. Los circuitos integrados entonces incluyen elementos pasivos y activos que son de tamaño microscópico. Aquí tenemos más adelante la definición de circuito integrado. Un circuito integrado son circuitos electrónicos de diferentes componentes de tamaño microscópico. Tenemos componentes más pequeños que los circuitos integrados que forman parte de la nanoelectrónica. Recordemos que hubo un tiempo en la pandemia que se dejaron de construir microchips y se generó una carencia de microchips. ¿Por qué? Porque los microchips son utilizados básicamente para controlar computadoras en vehículos, en los carros, en los aviones. Y eso generó esa carencia de microchips.
generó un incremento en costos en los vehículos. Antes de la pandemia los vehículos eran caros, pero después de la pandemia los vehículos se triplicaron. ¿Vale? Si un carrito te costaba 150,000 pesos, 200,000 pesos antes de la pandemia, nuevecito, después de la pandemia se triplicó, ya cuesta hasta 450,000 pesos o 600,000 pesos. A ver si son los carritos baratos. ¿Por qué? Por la ley de los circuitos integrados. ¿Vale? De hecho, uno de los elementos más costosos son las computadoras que tenemos para controlar las propias computadoras dentro de los vehículos, de las aeronaves también. Entonces, primer elemento, resistencia. La resistencia, ¿cuál es su función? Se opone al paso de corriente. Entonces, es un elemento pasivo. Si se opone al paso de corriente, entonces, hasta cierto punto, consume corriente. La resistencia se opone al paso de corriente. Sus unidades son ohmio. Unidades son ohmio. Y la capacidad de la resistencia la vamos a identificar a partir del código de colores. Vamos a tener aquí colores, resistencia, y a partir del código de colores que determina la capacidad de esa resistencia. ¿Okay? Yo voy a dejar pasar el voltaje, pero te voy a cobrar factura para pasar, ¿no? Son como las casetas de cobro. Te paso a pasar, pero te cobro factura. ¿Vale? Entonces no pongo a que pases. Los resistores vamos a tener diferentes tipos que son fijos, que tienen una capacidad fija, pero también son variables. Los que son variables son conocidos como potenciómetros. Los que son variables, tú puedes cambiar la capacidad de voltaje al que fue diseñado. Esos son los resistores. Resistores. Tengo resistores fijos con cierta capacidad nominal y variables que cambian la capacidad de la resistencia. Las resistencias variables son conocidas como potenciómetros. Las resistencias variables son conocidas como potenciómetros. Entonces, yo tengo un código de colores y a partir del código de colores yo voy a saber qué capacidad tiene de resistencia. En algún momento pues, sería interesante aprender el código de colores. Simplemente nos lo llevamos, ¿cierto? El código de colores nos sirve para saber la capacidad de la resistencia. No sería necesario aprender el código de colores. ¿Para qué sirve el código de colores? Para saber la capacidad de la resistencia. El código de colores nos sirve para saber la capacidad de la resistencia. Nosotros podemos aprender, de hecho, aquí tenemos un video de aprender el código de colores, pero sería ambiguo aprender el código de colores. Realmente, como técnicos de mantenimiento, nunca vas a usar el código de colores. Vas a ver resistencias en computadoras. Es más, no las vas a ver porque vas a ver las computadoras. Y no vas a ver las computadoras, a menos que sea un taller preparador de piezas, pero necesitas una certificación de RFIA para poder abrir y poderle mandar las piezas. ¿Vale? Porque son los certificadores. Entonces, el código de colores lo llevamos simplemente como concepto, nos sirve para identificar la capacidad de la resistencia. ¿Vale? Entonces, dentro de la resistencia voy a tener el símbolo. Este sí es importante porque voy a encontrar símbolos en los diagramas a bloques. La resistencia fija, su símbolo es un dentado y un cuadrito, un rectángulo. Este sería su símbolo. En ocasiones en los circuitos electrónicos vamos a ver resistencias. Cuando veamos el símbolo en un diagrama eléctrico en un bloque de un sistema, quiere decir que ese sistema trabaja con energía eléctrica. Por ejemplo, en el sistema de hielo vamos a encontrar símbolos de bombas, que son bombas selenoides.
Esas bombas trabajan con energía eléctrica para calentar, por ejemplo, el sensor de tu monitor, el sensor de temperatura de aire total, el sensor agua, son sensores que se calientan de forma eléctrica. Y se utilizan estos símbolos de resistencia. ¿Vale? Sí me importa que aprenda este símbolo porque lo voy a encontrar en los diagramas de bloques de los sistemas eléctricos de los aviones. Pueden tener resistencias fijas, a partir de su código de color van a tener su respectivo voltaje, su respectiva capacidad, pero tengo las resistencias variables que comentamos que son potenciómetros. Las variables a través de una perillita, la giras y varías el tipo de resistencia. Su nombre lo dice, puedes variar su capacidad. Entonces las variables son potenciómetros. Tiene una perillita para hacer a girar y variar esta resistencia. El símbolo, vean cómo es diferente. Es una dentadura y un rectángulo, pero con una flecha cruzada. Entonces es una resistencia variable. Entonces tengo su símbolo de las resistencias, ya tengo su función, la resistencia supone el paso del cliente. Voy al siguiente elemento. Bueno, aquí nos habla de resistencias NTC, PTC, es meternos un poquito más a fondo, pero por ejemplo, Delta Tango Charlie es N de negativo, que nos dice que es una resistencia que cuando la temperatura disminuye, o sea, es una negativa, una temperatura negativa, el coeficiente aumenta, el coeficiente disminuye, perdón. Y si tenemos que, si la temperatura aumenta, en este caso la resistencia, su coeficiente es positivo, o sea, es directamente proporcional a la temperatura. O sea, es una resistencia que conforme disminuye la temperatura, entonces disminuye su valor, y si aumenta la temperatura, aumenta su valor. Son NTC y PTC, los tipos de resistencia. Tengo la otra tipo de resistencia que es la LDR. L significa line. Es una resistencia que depende de la luminosidad. La luminosidad se mide en candelas. Entonces, ¿dónde uso este tipo de resistencia? En los parabrisas. En los parabrisas del avión, ahí vamos a detectar las candelas del sol. Y eso nos va a ayudar ¿para qué? Para ponerle el tono a las pantallas digitales del avión, como el celular. Ahí también tenemos una resistencia LDR. Cuando detecta oscuridad en la noche, el celular se pinta de negro, ¿no? Para que tenga mayor visibilidad. Es lo mismo. Tenemos resistencias LDR en el panel de limpiaparabrisas para cambiar la luminosidad de las pantallas. ¿Vale? Entonces, continuando, bueno, hay tipos de resistencia, también depende del tipo de material, son resistencias de carbón, metálicas, refinadas, no nos vamos a meter a fondo. En el examen práctico, en algunas escuelas, los ponen a calcular resistencias en serie y resistencias en paralelo. Entonces, vamos a más adelante hacer unos columnas para que el práctico lo lleves a cabo. Eso lo hacen en los exámenes prácticos. ¿En la vida real lo utilizas? No. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo están poniendo? Pues se les ocurre. ¿Vale? Entonces, las escuelas que les hacen examen práctico pues, están haciendo ese tipo de examen. Más adelante hacemos un ejercicio para que ustedes también lo puedan hacer. El siguiente elemento son los condensadores. El condensador almacena energía. El condensador también es conocido como capacitor. Condensador también es conocido como capacitor. La función del condensador es almacenar energía. ¿Ah? Es almacenar energía, ¿correcto? ¿Para qué almacenamos energía? Para evitar que el circuito se quede sin energía. Ese es el objetivo.
Entonces, el objetivo de capacidad condensador es almacenar energía para evitar que el circuito se quede sin energía. Ese es el objetivo. El condensador tiene su símbolo. Entonces, igual va a tener condensador fijo y condensador variable. Los condensadores, cuando los vean en un circuito, hay que tener mucho cuidado. Parece que el circuito a lo mejor está desconectado, pero su objetivo del condensador es almacenar energía. Aunque esté desconectado el circuito, si tocas el condensador, te puede dar la descarga que tiene que almacenar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No te digas de morir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, el condensador, pues, tenemos diferentes tipos: cerámico, poliéster, tantalio, etcétera, aluminio. El condensador, sus unidades trabajan de faradios, unidades son faradios. Entonces, su función es almacenar energía eléctrica para que el circuito no se quede sin energía. ¿Qué más tenemos? Tenemos diferentes tipos de condensadores, igual tipo, variable. Vamos al siguiente, las bobinas. Las bobinas almacenan energía de forma magnética. Las bobinas almacenan energía de forma magnética. Sus unidades son Henry. Unidades son Henry. ¿Cómo se dice? Henry, Hotel Eco, Nectar, Romero, India, Oscar. Henry. Las bobinas, ¿dónde las usamos? Los generadores. Entonces ahí tenemos una bobina con un magneto, uno gira, lo que está estático, y de esa manera que generamos la fuerza electromotriz, la energía eléctrica. El generador, acuérdense que va acoplado a la constant speed drive para formar el famoso IDG del motor. Un semiconductor deja pasar la corriente en un solo sentido. Ese es su objetivo. Un semiconductor deja pasar la corriente en un solo sentido. O sea, como no tiene alta conductividad, o sea, no da oportunidad que la corriente vuelva a regresar. Entonces, un semiconductor, su función es dejar pasar la corriente en un solo sentido. Tenemos semiconductores de silicio y de germanio. El símbolo de diodo es el símbolo de un semiconductor. Ese es el símbolo. Este es el símbolo. El semiconductor es un diodo. Un diodo es un semiconductor, solamente deja pasar la corriente en un solo sentido. Este símbolo también lo utilizamos en los esquemáticos de bloques del sistema del avión. Nos indica que solamente deja pasar la corriente en un solo sentido. El objetivo es dejar pasar la corriente en el solo sentido. Hace lo mismo que un semiconductor. Es un semiconductor, es la
Entonces, recordemos, como es semiconductor, o sea, no tiene alta conductividad, solamente es capaz de dejar pasar la corriente, pero no tiene capacidad de regresar. Solamente pasa en un solo sentido. Hay diferentes semiconductores. Aquí mencionamos algunos. El semiconductor intrínseco, por ejemplo, vean aquí, formo puros silicios. Al formar puros silicios, el silicio tiene 4 electrones de valencia en su última órbita. Al unir silicios con silicios, tenemos 4 y van a buscar 4 a transferencia para formar los 8 electrones de valencia. Este es el intrínseco. Tenemos el de tipo N. Ahí ponemos silicio y fósforo. El fósforo tiene 2, 4, 5 electrones de valencia. El fósforo que tiene 5 y lo unes a silicios, pues vas a necesitar 4 silicios porque los silicios tienen 4 electrones de valencia. ¿Y qué va a pasar? Te va a sobrar un electrón. Entonces, por eso se llama tipo N, porque estás soltando un electrón adicional. El tipo P, ahí pasa lo contrario. Unes el silicio con un boro, el boro tiene 3 electrones de valencia. Al unirlo con el silicio que tiene 4 electrones de valencia, te va a faltar un electrón. Entonces ahí tenemos falta de un electrón. Entonces este es un semiconductor tipo P. No nos vamos a meter a fondo, simplemente lo aprendemos como se configurar. Como concepto nos llevamos que el diodo solamente deja pasar la corriente en un solo sentido. Cuando veamos este símbolo en el diagrama, bueno, que es el avión, nos dice que solamente pasa la corriente en un solo sentido. No tiene gran ciencia y nos llevamos el concepto. El diodo deja pasar corriente en un solo sentido. ¿Por qué? Porque es semiconductor. Al ser semiconductor, solamente tiene capacidad de dejar pasar la corriente, pero no de regresar. ¿Vale? Entonces, los diodos, pues, tenemos diferentes tipos de diodos, ya lo comentamos, de diferentes compuestos. Ese sería el simbolito del diodo. Tenemos nosotros los transistores. El transistor también es un elemento semiconductor que amplifica la señal. Un transistor es un elemento semiconductor que amplifica la señal. Amplifica la señal, correcto. El ejemplo de una es el TRU, la unidad rectificadora transductora, ¿no? TRU, transformador rectificador. Igual tenemos de diferentes tipos. ¿Qué otro es el TRU? El TRU es un transformador rectificador, transforma corriente alterna a corriente continua. Es el ejemplo que tenemos en el avión, es un transistor. Y por último, los circuitos integrados. Los circuitos integrados son elementos que están conformados por muchos dispositivos electrónicos. Los circuitos integrados están formados por diferentes elementos electrónicos de tamaño microscópico, diferentes elementos microscópicos, elementos electrónicos, diferentes elementos electrónicos de tamaño microscópico. O sea, realmente es resistencia de los transistores de forma microscópica. Entonces ahí comentamos que nosotros tenemos los microchips, que son pequeñitos, pero hay otros que son más pequeñitos que la electrónica, ¿no? Más pequeños que los microchips. Como siguiente elemento vamos a tener las fuentes de alimentación. Entonces yo voy a tener fuentes de alimentación para generar corriente alterna y corriente continua. ¿Vale?
Y es lo que vamos a ir aprendiendo ya específicamente en los diferentes aviones. Ya específicamente en los diferentes aviones. Cuando yo analice, por ejemplo, el sistema de antígeno, yo necesito saber las resistencias, con qué tipo de corriente trabajan, si trabajan con corriente continua, corriente alterna. Si yo trabajo con el sistema de reversa, quiero saber qué tipo de corriente trabaja. Entonces, cada sistema del avión va a trabajar con respectivas corrientes, corriente alterna, corriente continua. Para esto, primero tenemos de aprender el sistema maestro de electricidad, el sistema eléctrico del avión. Ya una vez que aprendamos el sistema eléctrico, nos vamos a todos los sistemas, y todos los sistemas son eléctrico-electrónicos. ¿Vale? Puede tener tipos de corriente alterna y corriente directa. Alterna nos da un voltaje alto, un voltaje bajo, da una alternancia, y corriente directa o corriente continua nos da voltaje constante. Esta pequeña gran diferencia. Corriente alterna la vamos a obtener en los aviones de los generadores, de los cylinders, y la corriente continua la voy a obtener de las baterías en el avión. ¿Vale? Entonces tenemos corrientes continuas, transformadores, filtros y ciertos voltajes con ciertas alimentaciones. ¿Vale? Esos serían los dispositivos básicos electrónicos. Nada más lo único que tenemos que aprender es para qué me sirven y en dónde los encuentro en el avión. Solamente